Vamos allá. Quiero invitarte a que abra tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el versículo 31. Dice así: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno al otro: ¿Le habrán traído alguien de comer? Y Jesús dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oramos. Padre, tu palabra es poder. Tu palabra no vuelve para ti vacía, pero antes produce el fruto por la cual es enviada. Tu palabra es espada de 2 filos, que penetra a donde nadie puede penetrar, que corta lo que es imposible cortar, que separa lo inseparable, que llega al alma, al corazón. Y pedimos, Señor, que en esta noche tu palabra pueda producir esto en nuestra vida. Atrae nuestra atención a tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos para oír tu voz. Y ministra, Señor, a mi corazón, al corazón de tu iglesia, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Visión, pasión, unción y acción. Esto es lo que quiero hablar estos días con vosotros. Estas verdades yo aprendí de un japonés que fue mi discipulador. Y esto cambió mi vida cristiana y la visión del Evangelio y de la obra que el Señor desea de mí y de su iglesia. Amados, vivimos tiempos muy difíciles, ¿verdad o no? Hay inseguridad de todos lados, hay incertezas de todos lados. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? No imaginábamos que vendría una pandemia como esta, de 2 años. ¿Verdad o no? No imaginábamos esto. Y no imaginábamos que saliendo de la pandemia ya tendríamos una guerra a la vuelta de la esquina, que nos afecta de cierta manera a todos nosotros, a nuestra vida, a nuestro bolsillo y a nuestro futuro. Tantas incertezas estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de la historia que no sabemos lo que va a pasar en el día de mañana. Yo digo a algunos hermanos que me llaman a veces de mi país, a ver cómo está la situación ahí. Entonces, mire hermano, quédese tranquilo. Si hay una guerra será corta.
será muy corta. ¿Sí? Pero lo que trae descanso a nuestra alma es que nada sucede sin que el Dios soberano esté en el control. Nada. La Biblia dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová y él lo inclina a donde él quiere. Amados, Dios está moviendo las naciones porque el fin de la historia está cerca. Abra tus ojos y tus oídos, iglesia del Señor. El fin de la historia está cerca. No ha existido más persecución en la vida de la iglesia que en nuestros tiempos. Durante muchos y muchos y muchos años, Corea del Norte era el país a donde más había persecución de cristianos. Hoy, Afganistán ya pasó Corea del Norte, según los informes misioneros. Estaba hablando con un misionero hace poco y él trabajó en la misión Wycliffe de la traducción de la Biblia. Y él estaba diciendo, mira, Guillermo, hace unos 20 años atrás o 30 años atrás se demoraba casi 10 años para poder traducir la Biblia a una lengua. Hoy con los ordenadores y con la tecnología y con el avance de la tecnología, en 3 años, una Biblia ya está traducida a un idioma que no tenía la palabra de Dios escrita. Y se calcula con los idiomas que todavía faltan que en el año 2030 esta tarea ya está terminada. ¿Eso te dice algo? Creo que Jesús habló algo, ¿no? Que cuando el evangelio del reino llegue a todos, será el fin. ¿Estás preparado para este día, amados? ¿Estás preparado para este día, iglesia? ¿Estamos preparados para vivir lo que el Señor espera de su iglesia en este tiempo que nos toca vivir? Ese es nuestro tiempo. Es el tiempo que el Señor ha dado a nosotros como iglesia del Señor vivir, no el otro. Otros vivieron otros tiempos. Y nosotros tenemos que vivir a la altura de que el Señor demanda de su iglesia en los tiempos de hoy. Sí, amados. ¿La situación está difícil? ¿Sí? Una vez este misionero japonés, que mi discipulador, me llamó y yo estaba pasando por una lucha muy, muy grande en Uruguay, muy grande, y estábamos con una crisis tremenda, era lucha por todos lados, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Nos peleábamos en la iglesia, mira, era lucha por todos lados, y él me llama por teléfono y dice, Guillermo, ¿cómo estás? Yo dije, Ken, que se llama Ken Kudo, Kennedy, ¿no? El nombre. Ken, la cosa está muy difícil. Yo no estoy aguantando de tantas luchas. Y él me dijo, Guillermo, tengo una palabra de ánimo para ti. ¿Está difícil? Yo dije, sí, que está. Va a quedar más difícil todavía. Yo dije, gracias, hermano. Gracias. Oh, me ha fortalecido. Hermano, yo tengo una palabra de ánimo para ti hoy. La situación está difícil. Va a quedar más difícil todavía. Toma la promesa, hermanos. Pero el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 33 del Evangelio de Mateo, Él dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Y de qué cosas Él estaba hablando allí? ¿Te acuerdas? Que comer y que vestir. Jesús estaba enseñando
a su iglesia, a sus discípulos, aquella multitud que estaba hablando allí, escuchándolo hablar. Jesús estaba enseñando, mira, cuida de mis cosas y yo cuidaré de las tuyas. Cuida de mi reino y yo cuidaré de tus necesidades. Promesa de Dios, amados. Promesa de Dios. Y como iglesia del Señor, neste tiempo que nos toca vivir, é isto lo que nosotros necesitamos. É isto lo que nosotros necesitamos, amados, no perder la visión en medio a la crisis. No perder la visión en medio a las dificultades. No perder la visión de cuál es nuestra tarea como iglesia del Señor Jesús en este tiempo difícil. De levantar su nombre, levantar su bandera, levantar su luz y decir a este mundo desesperado, hay esperanza en Cristo Jesús. Esta es nuestra tarea, amados. Y no podemos distraernos de la tarea, que cuando el Señor llegue nos encuentre trabajando. A cada uno de nosotros, no al pastor, al pastor también, pero no solo el pastor, a todos nosotros, que el Señor nos encuentre trabajando, cumpliendo nuestra tarea. Estamos delante de un texto, ya terminé la introducción, vamos al texto ahora. Estamos delante de un texto muy bonito. El final de la charla de Jesús con la mujer samaritana. Usted conoce la historia. Jesús estaba camino de Jerusalén para en Samaria y ellos, los discípulos salen a buscar comida en la ciudad y Jesús empieza a conversar con la mujer samaritana. No hay lección más especial de aprender a hacer evangelismo personal como la charla de Jesús con esta mujer. Como Jesús va llevando de una conversación común de agua, dame agua, y lo va llevando y le va conduciendo la conversación hasta llegar al corazón de esta mujer y confrontar de una manera tan natural y tan especial el pecado de su corazón. Amado, si tú quieres aprender a hacer evangelismo personal, haga esto. Nuestra iglesia en Granada, nosotros hicimos un curso de evangelismo personal porque yo entiendo que la mejor estrategia de una iglesia es que todos los hermanos sepan evangelizar y lo hagan de forma natural en sus vidas, porque no tendremos una campaña en un lugar, tendremos a 80 hermanos en diferentes lugares compartiendo el evangelio a la vez, ¿no? Las oportunidades que Dios da. Entonces, esta mujer se fue después de la conversación y llegan los discípulos. Y es justamente a donde empezamos a leer. Los discípulos, entonces, él vuelve y después que los discípulos vuelven, ellos dicen al Señor, Maestro, come. Maestro, come. Y entonces Jesús le responde que él tenía otra comida que comer y que ellos no la conocían. Y los discípulos se quedaron confundidos con lo que había pasado. Primero, cuando vieron a la mujer, no hablaron nada, ¿no? Porque ya era raro una situación de aquella, de que estaba hablando con una mujer y aún más samaritana y todos las barreras culturales, ¿no? Que Jesús ultrapasó para llegar a aquella mujer. Y hoy en día, amados, aquí en España, España ya no es de españoles. No estoy hablando mal, ¿no? Pero España es un país hoy multicultural. Hay gente de todos lados. ¿Sí? La iglesia de Granada, la mitad son españoles, la otra mitad son de 15 países diferentes. 15. Inclusive el pastor. ¿No? Amados, es impresionante. Las iglesias se están transformando en iglesias multiculturales. Y tenemos que saber trabajar con gente de
de diferentes culturas, porque España, amados, está recibiendo las naciones. Hace 2 domingos atrás, antes de yo fui de viaje, habían 3 familias de Ucrania en la iglesia, una que ya estaba y otras 2 que llegaron ahora, ¿no? Amados, hay gente de todos lados están viniendo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender esto, y los discípulos estaban mirando aquello y diciendo, mira, no entendían lo que estaba pasando, y cuando ellos dicen, mira, come. Y Jesús dice, no, yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. Amados, en primer lugar yo quiero decir que cuando no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, cuando no entendemos el propósito de Dios para la iglesia, para nuestras vidas, decimos al Señor lo que Él tiene que hacer. Decimos al Señor lo que Él tiene que hacer. Llegamos al Señor y decimos, mira, aquí está la comida, come. Muchas veces esta es nuestra actitud. Así actúa muchas veces la iglesia, ¿no? Porque tiene una visión equivocada de su llamado, de su propósito, de su tarea prioritaria. Y cuando esto pasa, pasamos haciendo cosas que creemos que debemos hacer, que creemos que está bien hacerlas, y no digo que son cosas malas, pero no es nuestra prioridad. Y decimos, Señor, come. Señor, bendícenos. Bendice esto que voy a hacer. Bendice este proyecto que yo tengo. Bendice estas decisiones que he tomado. Y tenemos al Señor como aquel que debe venir a bendecir mi vida y mis cosas y las cosas que yo pienso y como yo pienso, y no entiendo que el Señor nos llamó a nosotros para nosotros sermos de bendición. Por lo menos este fue el llamado de Abraham. Yo te voy a bendecir para que tú bendigas, para que tú seas de bendición a todas las familias de la tierra, de tu simiente. Dios ya estaba mostrando a Abraham que era mucho más que él, mucho más que su familia. La visión era mucho mayor. Pero muchas veces queremos que Dios venga a bendecir nuestros planes. Casi que queremos que Dios sea aquel Dios que venga, más bien no a mandar, mas a obedecer. Hay muchos creyentes así, ¿eh? Señor, esto, ¿no? Y el Señor tiene que estar obedeciendo. Otro día hablé con un pastor y estaba hablando sobre la visión evangelística, misionera de la iglesia. Y él me dijo así, mira Guillermo, yo creo que es importante que la iglesia tenga una visión misionera, evangelística para afuera. Esta es una tarea, pero primero yo tengo que tratar con la iglesia. Yo tengo que sanar la iglesia. La iglesia hay muchos problemas y yo tengo que primero sanar estos problemas de la iglesia para después salir. Yo digo, no. Yo aprendí, amados, con un pastor que ya fue con el Señor, esta verdad. ¿Tú quieres sanar la iglesia? Que la iglesia salga a predicar el Evangelio. Porque una iglesia que sale a predicar el Evangelio deja de tonterías. Una iglesia que sale a predicar el Evangelio ve un mundo perdido y para de estar mirando uno al otro y ofendido uno con otro. Y dolido uno con otro. ¿Sabe por qué? Muchas veces estamos dolidos uno con otro, estamos ofendidos uno con otro, y estamos muy hiriendo uno al otro porque estamos demasiado juntos. Porque estamos mirando mucho para adentro de nosotros. Y el Señor nos llama a mirar para afuera. Y cuando la iglesia mira para afuera, ¿sabe? Las tonterías paran. Hay cosas mucho más serias que pensar. Hay desafíos mucho más grandes que estarmos aquí viendo quién hizo esto, quién hizo aquello, quién puso esto aquí, quién puso aquello allá. Y cosas pequeñas que a veces nos
nos hacen tantos líos dentro de la iglesia, ¿verdad? Amados, una iglesia que ve los campos deja de mirar su propio ombligo. El creyente que ve a los perdidos deja de mirar sus propias necesidades. El Señor va a mirar mis necesidades. Esta es la visión, amados. Maestro, come. Jesús no edificó su iglesia para bendecir nuestros planes. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando Jesús dice las puertas del infierno, amados, Él no está diciendo que las puertas de la iglesia estarán cerradas para que el infierno no entre dentro de la iglesia. Él está diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán. Que la iglesia va a salir y va a romper las puertas del infierno y va a rescatar las vidas que están en sus manos. Porque mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. ¿Tú lo crees? Visión. Yo tengo otra comida que comer. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. Jesús está diciendo a sus discípulos, hay una comida que llena mi alma. Hay una comida que el Padre me ha dado. Hay una comida que me alimenta, que me nutre, que me satisface, que me sostiene, que me sustenta. Hay otra comida. Esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Amados, hay una comida que llenará la vida de la iglesia, de tal manera que ella se sentirá satisfecha, ella se sentirá que está cumpliendo su propósito, estará llena de gozo, de la presencia del Señor, de fortaleza. Hay una comida que va a nutrir a la iglesia. Es cuando la iglesia hace la voluntad de aquel que la envió. Es realizar la tarea por la cual ella fue llamada. Esta comida es hacer la voluntad del Padre. Amados, antes de hablar de la voluntad del Padre, yo deseo hablar de este verbo que él coloca aquí, que creo que es muy importante. Este verbo que está puesto aquí, ¿no? Mi comida, dice Jesús, mi comida es que haga. Es que haga la voluntad de aquel que me envió. Es que haga la voluntad de aquel que me envió. Amados, muchos son los creyentes que solo desean conocer la palabra de Dios. Y es cierto, la palabra de Dios es nuestro alimento. No está mal pensar así. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Y debemos conocer la ley del Señor, su palabra, su voluntad. Pero Jesús dice que somos alimentados cuando hacemos. Cuando ponemos esta palabra por obra. Cuando practicamos. No solo cuando conocemos, mas cuando hacemos. Es cuando hacemos, es cuando crecemos, cuando somos fortalecidos, es cuando nos alimentamos. ¿Se acuerda el final del Sermón del Monte? Jesús cuenta una parábola de dos hombres que edifican su casa. Uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Y él dice que el que edifica sobre la arena escuchó la palabra, pero no la hizo. Y es semejante al hombre que edifica su casa sobre la arena y cuando vienen las pruebas, la tormenta, todo se derrumba. Pero el que edifica la casa sobre la roca es aquel que oye la palabra, los dos oyeron, oye la palabra y la hace. Este edificó su casa sobre la roca y vino la tormenta y la casa no se cayó. Amados, los dos oyeron, los dos tuvieron tormentas, los dos tuvieron dificultades, pero una cayó y la otra no. ¿Cuál era la diferencia? Uno la puso en práctica
y el otro no la puso en práctica. Otro no la puso en práctica. Me hace acordar, amados, otro versículo que está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Mira lo que el escritor de Hebreos dice. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Te acuerdas? Él estaba hablando de que ellos necesitaban leche, ¿no? Leche, porque eran niños, ¿no? Entonces él dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados, la madurez espiritual se alcanza no por el conocimiento intelectual de las Escrituras. El conocimiento intelectual de las Escrituras te puede dejar muy conocedor de la Biblia, pero la madurez espiritual se alcanza con el uso, con la práctica. Cuando yo pongo en práctica lo que estoy aprendiendo, ahí crezco. Y esa es la razón, amados, porque muchas iglesias, puedo hablar con libertad porque no conozco a los hermanos, no conozco la iglesia, conocía solo al pastor, puedo hablar con mucha libertad porque no tengo la menor idea de vuestras vidas, pero hay muchas iglesias llenas de niños. Llenas de niños. Años y años y años y años llenos de conocimiento, pero no ponen en práctica este conocimiento. Llenos de niños. He conocido pastores, amados, que no tienen un ejército de soldados prontos para la conquista de la tierra, mas tienen una guardería. Y pastorear una guardería no es fácil. No es fácil. Es el biberón para uno, el chupete para el otro. Hay que cambiar los pañales de aquel. Hay que coger a aquel en el brazo que está llorando porque el otro le quitó el juguete. Y el pastor pasa la vida haciendo esto con uno, con otro. Y el chupete aquí empieza, chupete allá. Y empieza aquí el biberón. Y aquí, mira aquí. Hay que eructar pronto. Y el pastor pasa la vida haciendo esto. Porque lo que él tiene es una guardería y no un ejército. Dios nos llama a ser un ejército. Porque nuestra tarea es conquistar la tierra. Es conquistar la tierra. Dios nos llama, amados, a ser este ejército del Señor, alcanzando la madurez. Segunda cosa, amados, cuando Jesús dice esto, déjame volver al texto. Cuando Jesús dice esto, mi comida consiste en hacer la voluntad de aquel que me envió. Jesús está diciendo, yo estoy bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Yo no estoy aquí para hacer lo que a mí me parece, pero yo vine aquí a hacer el proyecto del Padre. A veces hay gente que decía así, no, Jesús no hizo lo que él quería, él hizo lo que el Padre quería. No, él hizo lo que él quería, porque lo que él quería era hacer la voluntad de su Padre. Esto es lo que él quería. Él no quería otra cosa. Él tenía que cumplir, amados, porque él estaba bajo autoridad. Él vino a este mundo para cumplir este propósito salvador del Padre. Este propósito que nació desde la eternidad pasada. Porque nada cogió a Dios de sorpresa. El pecado del hombre no fue a sorpresa para el hombre, para Dios. Al revés. Apocalipsis dice del Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios, antes de hacer el principio, Él diseñó el final. Dios es el Dios que controla la historia. Y Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Amados, existe un propósito divino para la iglesia. La iglesia fue llamada por Dios para una misión. Tú fuiste llamado por Dios para una misión. Existimos como iglesia en este mundo con una misión. Y mientras los discípulos de Jesús estaban sin entender, Jesús estaba tratando de hacer entender lo que Él ya había hablado desde el principio, desde el primer día que los llamó. Cuando Jesús les llamó, amados, Él no ocultó esto desde el principio. Jesús dice, venid en pos de mí y yo haré de vosotros
pescadores de hombres. O sea, desde el principio Dios habló a sus discípulos cuál era el propósito de aquel discipulado, cuál era el propósito de caminar con Él. Mira, ustedes están caminando conmigo para que a través de vuestras vidas otros vengan a caminar conmigo también. Este es el propósito de la iglesia. Este es el propósito. Jesús dice esto. El apóstol Pablo, cuando estuvo testificando al rey Agripa, cuando estaba preso a camino de Roma, él llega al rey Agripa y dice una frase que a mí me toca muchísimo. Él dice así al rey Agripa: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Dios le había dado una visión. Y él dice: no fui rebelde. La visión que Dios me dio va contra toda mi cultura, todo mi pueblo. Los judíos no entienden. Inclusive cuando él volvió a Jerusalén y empezó a defenderse en el templo, cuando la multitud le agarró allí y él empieza a defenderse en el templo, llega un momento que él dice así: entonces el Señor me dijo que yo fuera a los gentiles. En este momento la gente gritó y dice: basta, este hombre no debe seguir vivo. Al decir la palabra gentil, ahí fue preso y de ahí fue a Roma. Pero él dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo he cumplido mi propósito. Iglesia del Señor, cada uno de nosotros tenemos que decir lo mismo, amados. No fui rebelde a la visión celestial. A veces yo hablo con algunos jóvenes creyentes y dice así: ¿cuáles son tus planes? Y ellos me dicen: yo tengo deseo de terminar mi carrera, después yo quiero hacer un máster, y si puedo después voy a hacer un doctorado, quiero trabajar, quiero casarme, si posible. Son cosas que a veces uno desea, ¿verdad? Pero depende de otro también, ¿no? Entonces, quiero casarme, quiero tener hijos. Y empieza a hablar de sus planes. Y no son planes malos. Son planes hermosos. Pero la pregunta es: ¿qué diferencia tiene estos planes de este creyente con los planes de un crédulo? Exactamente lo mismo. No hay diferencia. No son malos. No son malos planes. Son buenos deseos. Pero ¿qué diferencia tiene? Yo puedo hablar con un joven que nunca conoció al Señor y él va a decir exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia tiene? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? Amados, yo desafío a los jóvenes de mi iglesia y a los mayores de mi iglesia de la misma manera. Porque Dios te dio una casa, porque Dios te dio un coche, porque Dios te ha dado este trabajo. ¿Cuál es el propósito de esto? Mi yerno es dentista. Él puso una clínica en Granada, estaba en Inglaterra, él y mi hija volvieron, pusieron una clínica en Granada. Yo dije, Carlos, ¿esta clínica para qué es? ¿Cuál es el propósito de esta clínica? ¿Es para tratar dientes de la gente? ¿Que vaya con dientes bonitos al infierno? ¿Cuál es el propósito de esta clínica? Y ellos dicen: el propósito de esta clínica es poder testificar de Cristo. Y amados, ustedes no imaginan. Yo dije: bueno, entonces en primer lugar, a todos los pastores de la ciudad que vengan aquí, tú vas a dar un buen descuento. Son siervos del Señor. Yo dije: son siervos del Señor. Mi hermano es dentista en Brasil, él lo hace. Tú vas a hacer aquí. Son siervos del Señor y cuando van al púlpito tienen que tener los dientes
Predicar sin un diente, la gente estará mirando la falta del diente en la boca que el mensaje que le está hablando. Entonces, pastor con diente, bien, y barato. Y dice, amén. Perfecto. Y los demás, amados, yo no puedo decir cuánta gente que pasó por aquella clínica y ya estuvo en la iglesia. Impresionante. Porque él entiende que aquel lugar que Dios le dio no es para trabajar, es para glorificar a Dios. Y el trabajo es la forma como Dios está sosteniendo su vida. Pero su trabajo es glorificar a Cristo Jesús. Y es así, y es así. Y su testimonio está tocando vidas. Está tocando vidas. Y la forma honesta de trabajar está hablando junto con sus palabras. Amados, Jesús dice, yo estoy bajo autoridad. Yo vine aquí a hacer un trabajo que es el trabajo de mi Padre. De mi Padre. Amados, Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora. Y yo también. Juan 15, 17, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yo voy a contar para vosotros algo que he aprendido, amados, estando sirviendo al Señor en Uruguay. Estamos aquí reunidos este fin de semana. ¿Tú entiendes que Dios no para? Dios no descansa. Dios siempre trabaja. ¿Sí? Como Él dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. Nosotros como iglesia estamos reunidos aquí este fin de semana. ¿Y tú crees que Dios está tocando vidas allá afuera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Crees que Dios está tocando vidas? ¿Cree que Dios está tocando vidas en Jerez? Sí, yo creo que Dios está tocando vidas en Granada también. Ahora, ¿qué vida Dios está tocando? Dios no para, ¿verdad? Yo he aprendido, amados, a orar de la siguiente manera. Señor, llévame a las vidas que tú estás tocando. Condúceme a ellas. Condúceme a ellas. Hace 2 semanas atrás, antes de irme de viaje a Brasil, vino un hombre a hacer un trabajo en mi casa, en la cocina, y él llegó a mí, que ya había trabajado en la casa de mi hija y de mi yerno, y dice, ¿ustedes todos son dentistas? Yo dije, no, yo soy pastor evangélico. ¿O qué? Pastor evangélico, ¿qué es esto? ¿Qué? Y quedó con una cara de espanto que no tenía la menor idea de lo que yo estaba hablando. Un hombre de unos 50 años que nunca estuvo en contacto con ningún creyente, porque no tenía la menor idea de lo que era esto. Y tampoco quería saber. O sea, ahí terminó y él dio la vuelta y no quería saber tampoco lo que era. En el mismo día yo fui a una ferretería. Y el hombre de la ferretería, que ya había ido algunas veces con mi hijo Pedro, que es el pastor ahora de la iglesia, él me mira y dice así, mira, tú vienes aquí con tu hijo, este que viene contigo es tu hijo. Yo dije, sí. ¿Y qué le hace? Es pastor evangélico. ¿Pastor evangélico? ¿Y es su trabajo o es solo de fin de semana? Yo dije, no, es su trabajo. Y el hombre empieza a preguntarme cosas. Y yo empiezo a ver la inquietud de su corazón. Dios está obrando. ¿Me entiende? A veces nosotros, amados, estamos tan cerrados dentro de nuestra vida y de nuestra urgencia que no tenemos tiempo de oír la gente. Y muchas veces al no tener tiempo de oír la gente, decimos no hay oportunidad. Dios está tocando.
Y una vez yo enseñé esto en Uruguay, y un hermano de la iglesia trabajaba en un seguro médico y él fue a trabajar y estaba trabajando y de repente escucha dos compañeras de trabajo conversando una con la otra y una dice así, ¿sabes? Yo tuve un sueño con el fin del mundo. Y él se acordaba que recién habíamos hablado que Dios está obrando en las vidas, Dios está tocando vidas, inquietando corazones. Y entonces él paró y después de un momento él llamó a ella y dice, mira, quisiera escuchar este sueño, quería hablar contigo sobre esto. Amados, Dios está obrando. Jesús estaba hablando con los discípulos diciendo, mira, ustedes no están entendiendo. Ustedes no están entendiendo. Ustedes dicen que falta qué. Alzad vuestros ojos y ve los campos. Y amados, cuando Jesús dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos y ved, porque los samaritanos ya estaban viniendo. ¿Recuerdan? Los samaritanos llegaron, pidieron a él que se quedara, ¿no? Los samaritanos que mientras Jesús hablaba con los discípulos, aquella mujer estaba en Samaria hablando a la gente. Y aquella gente escuchó lo que la mujer dijo y vinieron a Jesús. Y Jesús dice, levanta tus ojos, ve lo que no puedes ver, ve la gente, están viniendo, mira, alza tus ojos de tus problemas, alza tus ojos de tu propia vida, alza tus ojos de tus situaciones, alza tus ojos de tu casa, de tu propia vida. Y tú vas a ver lo que no estás pudiendo ver. Y aquella multitud vino. Y Jesús quedó 2 días con ellos. Y después de 2 días allí, ellos dijeron, ahora no creemos solo porque la mujer había dicho. Ahora creemos porque nosotros mismos hemos visto y oído que tú eres el Salvador del mundo, el Cristo. Oh, iglesia del Señor, alzad vuestros ojos. Alzad vuestros ojos. Amados, Dios nos llama a levantar nuestros ojos. A levantar nuestros ojos y poder ver los campos. Hermanos, yo no puse número en mi bosquejo. Y yo no sé en qué hoja estoy. Pero, amados, estoy al final. El Señor nos llama a tener la visión que Él tiene. Iglesia del Señor, levantemos nuestros ojos y miremos la hermosa tarea que tenemos en este tiempo que se llama hoy, en un mundo en crisis, en un mundo sin esperanza, en un mundo desesperado. Dios nos llama a levantar nuestros ojos y anunciar a Cristo. Estuve en Brasil ahora, en la iglesia que estuve allí, un fin de semana solo estuve en una iglesia, 6 adolescentes que estaban yendo a la iglesia a intentar el suicidio. 6 que estaban empezando a ir a la iglesia, aquí en Granada. Una señora que nosotros todos los domingos llevábamos a la iglesia, ella con su perrito, porque ella vive sola y tiene un perrito muy viejito, ya casi ciego, y ella decía, yo no puedo ir a la iglesia y dejar mi perrito aquí solito, casi ciego. Yo decía, ya va el perro al culto, no hay problema, ¿no? No hay ningún problema, chiquitito así, no, si fuera un mastín de estos, ahí ya pensaría 2 veces, ¿no? Pero una cosita que la gente ni se da cuenta que está allí, entonces va contigo. Amados, hace 3 semanas, 4, no, un mes, ella intentó matarse, tiró de un balcón. Tomó pastilla, dio pastilla al perro y se tiró. No se mató, pero se rompió todo. Pierna, cadera, costilla, pulmón, destrozada.
Recién hoy escribió a ella, ¿no? Que el médico dijo que estaba viva de milagro. No había entendido todavía el Evangelio. Estaba empezando a caminar, ¿no? Amados, este es el mundo que estamos. Alza tus ojos, mira a tus vecinos, mira a los que están cerca y mira a los que están lejos. Esta es la visión que el Señor ha dado a su iglesia. Los campos están blancos y es nuestra tarea alcanzar los que están cerca y los que están lejos. Todos somos misioneros para los que están cerca y Dios levantará a algunos para ir a los que están más lejos. Esta es nuestra visión. Amados, el Señor nos está desafiando a que dejemos de mirar a nosotros mismos, hacernos su iglesia en este mundo perdido y mirar los campos que están preparados para que nosotros salgamos. Y el momento que la iglesia empiece a hacer esto, amados, esta iglesia se quedará pequeña. Te digo, en verdad, en Granada empezamos a ver esto. Cuando vamos a la reunión de oración de viernes, los hermanos vienen a la oración y dicen, bueno, ¿hay pedidos de oración? Amados, generalmente cuando hay pedidos de oración en la iglesia, si hermano, ora porque fulano está enfermo, ora porque el otro está sin trabajo, ora porque yo necesito esto, ora porque yo necesito. ¿Sabe? 90% de los pedidos de oración en la iglesia, si ora, pastor, yo quiero que ore por fulano de tal porque es mi vecino y yo estoy predicando a él. Pastor, ora por fulano de tal que es mi compañero de trabajo y yo tuve una oportunidad de hablar de Cristo a él y quiero seguir hablando. Pastor, ora porque yo estoy hablando de Cristo a mi familiar, así. 90% de los pedidos de oración de los hermanos de la iglesia es porque están predicando a otros. Alzad vuestros ojos y ve los campos. Jesús dijo a sus discípulos y Jesús dice a nosotros también. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos confesar a Dios que muchas veces nosotros estamos mirando a nosotros mismos, a nuestra iglesia, a nuestra vida, nuestros problemas. Padre, ayúdanos, Señor, a no ser rebelde a la visión celestial, al llamado que tú nos has llamado como pueblo tuyo en esta tierra, de ser sal y luz en este mundo perdido. Ayúdanos, Señor, a entender la hermosa tarea que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender la visión de un Dios que ama a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no ser simplesmente oidores de tu palabra, mas hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica la verdad que hemos aprendido de ti. Ayúdanos, Señor, a ser canal de bendición, alcanzando a otras vidas con el Evangelio de Cristo Jesús. Danos gracias, Señor, de poder compartir aquello que hemos recibido de ti. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.